Hola, ¿cómo están? Somos de la Universidad San Juan Bautista de Ica. Cursamos actualmente el segundo ciclo de la carrera de Medicina Humana. El día de hoy vamos a hablar sobre la insulina, la secreción y el mecanismo de acción. Así que estén muy atentos. Mi nombre es Danitza Palomino Matías. Y mi nombre es Brian Humberto Cholejo Camaita. Nosotros le profundizaremos sobre este tema para poder entender cómo funciona la insulina en el cuerpo humano. Estaremos hablando sobre la secreción de insulina. Vamos a hablar sobre la secreción de insulina. La secreción de insulina se produce de una manera pulsátil y cíclica. Cada minuto el páncreas libera a la circulación portal 60 miliunidades de insulina. Tras la primera fase de la secreción, disminuye pero a niveles ligeramente superiores a las basales. La insulina también se sintetiza o se forma en el núcleo de las células beta. En una primera instancia, con una sola cadena polipeptídica, la cual procede a la molécula de insulina, esta se llama una proinsulina. Ella viene a ser una proteína que se encuentra contenida en pequeñas vesículas al nivel de las estructuras del citoplasma de las células betas denominadas retículo endoplasmático. Es en esta estructura citoplasmática donde sufre algunas alteraciones en su composición, ya que la cadena que mencionamos determina cambios o formación de puentes disulfuro, ¿no? En esta molécula es la proinsulina, que hace que se transforme en el citoplasma al aparato de Golgi, donde se empaqueta en gránulos que en un futuro, a medida que maduren, estos se van a secretar. Durante la maduración de estos gránulos, la preinsulina es dividida por insulina y el péptido C. La insulina se libera posteriormente a la circulación en concentraciones iguales o equimolares con el péptido C o de conexión. Es por ello que se dice que el péptido C viene a ser un marcador de producción de insulina que el organismo lo produce, ¿no? La segunda fase de secreción de insulina se dice que esta es más prolongada que la primera etapa de liberación de insulina. También se dice que es la más difícil que se agote, como sucede en la primera, y esta está relacionada con la síntesis de insulina. Por lo tanto, decimos que la proinsulina a su vez se divide en insulina y en péptido C. El motivo por el cual la insulina se secreta de esa manera en dos fases se explica porque existen dos tipos de gránulos. Los gránulos responsables de la primera secreción de insulina son sensibles específicamente a la glucosa. Los mismos están ordenados de una manera tal cual son vaciados tan pronto el estímulo llega, por ello la respuesta viene a ser más rápida. En cambio, en los gránulos de la segunda fase, acá se encuentran repartidos en todo el citoplasma, ¿no? En definitiva, por la característica de la distribución de los granulos, se explica las dos etapas de secreción de insulina. Ahora, los factores fisiológicos que regulan la secreción de la insulina tenemos las sustancias fisiológicas del estímulo que viene a ser la glucosa, el estímulo de secreción y la síntesis de insulina. El efecto de la glucosa de las células beta es en dosis dependientes,
lo que significa que a mayor o menor que su concentración de la glucosa, la respuesta será más o menos intensa respectivamente. También las proteínas están compuestas de aminoácidos. Estos también estimulan la secreción de la insulina en ausencia de la glucosa, siendo estas las más importantes, denominados aminoácidos esenciales, que son la leucina, la arginina y lisina, los cuales en presencia de la glucosa se ven fortalecidos, ¿no? También, aunque las comidas grasas son ricas en hidratos de carbono, también incitan a la secreción de insulina. Se han observado que los alimentos grasos en HC tienen unas mínimas consecuencias sobre la función de la célula beta y los electrolitos. El potasio es un electrolito, ya que influye en la secreción también de la insulina. Es el que posee un mayor interés desde un punto de vista clínico. Al aumentar la glucosa en la célula beta pancreática, esta glucosa penetra a través de un club 2. Esto sigue una vía que permite que se pueda liberar la insulina. Al entrar la glucosa por este grupo transportador, esta glucosa es consolidada por la glucosinosa más el bloc 2. Llegan a formar lo que se conoce como bioquímica como glucosa sensor. Se forma glucosa y fosfato, la cual entre la glicolisis se forma el piruvato. Al piruvato, ante la mitocondria, se crea el ATP. Este ATP cierra canales de potasio sensibles al ATP. Este permite la despolarización de la membrana. Esta despolarización impacta a canales de calcio que se abren por cambio conformacional. Entra al calcio este aumento de calcio y crea una nube de calcio, y esta nube activa la liberación de los granulos de insulina, la cual llega como insulina independiente, como son músculos y como el tejido adiposo. El mecanismo de acción: una vez que la insulina ha entrado a la circulación, se fija aquí mediante receptores especializados que se encuentran en las membranas de la mayoría de los tejidos. Sin embargo, su respuesta biológica es principalmente en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Ahora vamos a hablar sobre los receptores de la insulina. Se dice que es una glucoproteína de la membrana celular, cuya función primaria viene a ser el reconocimiento e interacción con la insulina. También tienen una estructura similar a las inmunoglobulinas, que estas están constituidas por dos subunidades de alfa y dos subunidades de beta. Estas subunidades se disponen en forma simétrica. Empezaremos a hablar sobre las subunidades alfa. Estas se ligan entre sí por puentes de disulfuro. En tanto, las subunidades betas, también a través de puentes de disulfuro, se unen a cada subunidad alfa. En el R de insulina existiría un componente elevado, el DPM, que es un regulador de la afinidad, que este estaría dado por la subunidad alfa, y un componente de bajo PM constituido por la subunidad beta, que vendrían a ser responsables de la eficacia o la actividad intrínseca del complejo R insulina. Luego de la interacción de la insulina con las subunidades alfa, ocurre una movilización o desplazamiento lateral de los R,
que esto hace que conduce a la agregación de los mismos fenómenos indispensables. Así para el desarrollo de la acción biológica de la insulina. En la agregación, aquí lo que hacen es unirse también con algunos receptores libres, no ligados a insulina, posiblemente activados por la hormona por un contacto previo. Si esto no se produce, la agregación, la unión de la insulina R es reversible. Puede ser desplazada por competición. En cambio, si hubiera una agregación, la unión se vuelve irreversible, aunque el mecanismo íntimo de agregación de R no se conoce bien, porque parece ser evidente que ocurre un gasto de energía, ¿no? Luego de esta agregación, el complejo R insulina sufre una internalización o endocitosis, ¿no? Que también se lo puede conocer. Este proceso ocurre solo en lugares de las células llamados hoyos o tapizados o revestidos, disculpen. Aquí con una proteína llamada clatrina. Estos sitios de la membrana lo que hacen es carecen del colesterol, lo que disminuye la rigidez de la membrana. En el interior, el complejo reinsulina incluye un trozo de membrana celular que forma una unidad citoplasmática llamada receptosoma. Este se liga al aparato de Golgi, en el que luego se convierte en lisoma. En este proceso, la insulina desencadena su acción fisiofarmacológica y es degradada por proteólisis, ¿correcto? El R libre de insulina es vuelto por una membrana celular. Sus organizados en el aparato de Golgi y mediante mecanismos similares de proteínas liberadas por células se desplazan y ubican a la membrana celular. Una vez la insulina interactúe con su receptor y este haya sido activado, comienzan los encendidos de cascada por señalización, donde dependen de un orquestado de números de interacciones proteicas. Hay dos vías principales donde son activadas mediante la acción de la insulina. Una, la mayoría de las acciones de la insulina asociadas con la regulación del metabolismo energético. Dos, expresión genética. Y por último, efectos mitogénicos. Ahora les voy a hablar sobre el punto 5, que es la acción de insulina. Como sabemos, la insulina es una hormona peptídica, es decir, es una especie de péptido que es secretado dentro del torrente sanguíneo y tiene una función endocrina en el ser vivo. También la insulina regula el metabolismo de las proteínas, lípidos y entre otros. También la insulina promueve la división y el crecimiento celular a través de los efectos mitogénicos. Ahora, la insulina se produce cuando hay presencia de nutrientes, en exceso de nutrientes en el cuerpo humano, que vendría a ser la glucosa. La insulina, como sabemos, se crea en el páncreas, precisamente en los islotes de Langerhans. La insulina actúa como llave para que la glucosa entre a la puerta que este sería la célula, y así repartir la energía necesaria para el cuerpo humano. Lamentablemente, cuando hay un exceso de glucosa en la sangre, debido a que el cuerpo no puede producir más insulina, se le denomina hiperglucemia. Ahora les voy a hablar sobre el punto de resistencia a la insulina. Ser resistente a esta hormona polipéptida aumenta el riesgo de ser diabético, ya que se puede ser resistente a esta hace años y no te das cuenta, y esto puede llevar a una diabetes tipo 2. Sus tres riesgos, los más evidentes, serían el aumento de peso, el aumento de triglicéridos y presión arterial elevada. Algunas personas que son resistentes a la insulina logran desarrollar una afección cutánea, quiere decir que está relacionado con la piel.
llamado acantosis pigmentaria. Esta tiene la apariencia de parches negros y aterciopelados y por lo general aparecen en la parte posterior del cuello. Les estaré poniendo una imagen por aquí. Tenemos una insulina NPH humana y una insulina regular. Se le dice insulina humana ya que tiene una misma estructura que una insulina natural, pero se controla su cristalización. Quiere decir que mientras más grande sea el cristal, la liberación en el torrente sanguíneo será más lenta. La insulina NPH inicia su acción de 2 a 4 horas después de que haya sido aplicada. Su pico de actividad es de 4 a 10 horas y su duración es de 10 a 16 horas. Generalmente es usada para todo tipo de diabetes. Y la insulina regular empieza a actuar entre los 30 a 60 minutos, quiere decir que es rápida. Y su pico de acción es de 2 a 4 horas y dura hasta 8 horas. Su cristalización actúa más rápida que la NPH. Ahora les hablaremos sobre la aplicación de la insulina. Para eso tenemos una aguja de tuberculina de 1 mililitro que está milimetrada en unidades internacionales. Esto se inyecta en el tejido adiposo subcutáneo en un ángulo de 45 grados. Ahora les hablaremos a más profundidad sobre las zonas de aplicación de la insulina. Puede ser en el abdomen o en la nalga. En el abdomen tiene más absorción, más rapidez, y en la nalga menos absorción. ¿Por qué hay puntos? Esto quiere decir las magnesias de Locke, quiere decir que es rotativo, ya que si la insulina se inyecta en la misma zona todos los días, se puede atrofiar, se puede endurecer y esto dificulta la misma absorción. También existen otras formas de acelerar este proceso. Puede ser masajes en la zona de inyección, ejercicios, calor y una inyección más profunda. Y como existe para hacer el proceso más rápido, también para disminuirlo y puede durar más la insulina, que es ponerlo en el frío o si no, una inyección superficialmente. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes.